El primer tema que vamos a ver al día de hoy, chicos, es lo relacionado con los seres vivos y el método científico. La próxima semana vamos a ver todo lo relacionado con bioquímica, proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos. Bueno, ahorita decidí empezar con una introducción. Mi nombre es Marian Castillo y bueno, vamos a empezar preguntándonos qué es la biología. ¿Alguien puede decir qué es la biología? El estudio de los seres vivos. Muy bien, Mike Bruno dice que es el estudio del ser vivo. Daisy Mercedes, el estudio de los seres vivos. Es la Exacto, ciencia que chicos. estudia los seres La vivos. biología es el estudio de los seres vivos. Es la ciencia que estudia los seres vivos. Todo lo relacionado con ellos. La forma, la estructura, funcionamiento, desarrollo, herencia, evolución, las interacciones con su entorno. Y todas estas características se pueden estudiar bajo una realidad. O sea, se tienen que explorar de una manera objetiva, ¿no? Se tiene que hacer una exploración de la realidad. Y este término de biología viene de dos vocablos griegos, que significa, bueno, bios, vida, y logos, que significa estudio o tratado. Y tenemos a dos representantes, digamos que los que se tienen que acordar, porque son bastantes con lo relacionado a la biología y bueno, su desarrollo. Uno es Aristóteles, que es considerado el padre de la biología, y el segundo es Jean-Baptiste Lamarck, que es el primero en usar el término de biología. Aunque he visto también que hay otro personaje que se llama Treviranus, que al igual que Lamarck, dicen que acuñó el término de biología, pero para San Marcos sí se tiene que acordar sí o sí de Lamarck. En caso si no encuentran a Lamarck, ahí sí, como segunda opción tienen a Treviranus. Entonces, la biología tiene como objeto de estudio a los seres vivos y ese estudio se va a realizar a través de un método que va a ser el método científico. Entonces, un ser vivo es un sistema con un alto grado de complejidad y vamos a ver ciertas características de los seres vivos. Esta característica la pongo primero, que es la organización compleja, porque me pareció que es la más importante de todas. Vamos a dividir a los seres vivos en tres niveles. El primer nivel es el nivel químico, el nivel subcelular. Aquí vemos primero, bueno, empezamos con los átomos. El conjunto de átomos ya tendemos a otro nivel que es llamado el subnivel molecular, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, como nivel atómico tenemos al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al hidrógeno. Y el conjunto de átomos me va a formar moléculas. Por ejemplo, una molécula de agua, aquí tengo, por ejemplo, un aminoácido. Y el conjunto de moléculas me va a dar me va a dar macromoléculas. Por ejemplo, el conjunto de aminoácidos me da proteínas, ¿no? Y aquí podemos ver la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína. El conjunto de macromoléculas me va a dar complejos supramoleculares. Y algunos ejemplos de estos complejos son, por ejemplo, los cromosomas, los ribosomas y también los virus. Los virus son un conjunto de proteínas y ácidos nucleicos, que esos son del- parte del nivel macromolecular. Ujú. Claro, por ejemplo, acá en los cromosomas es ADN, ¿no? Entonces pertenecen al complejo supramolecular. Y bueno, el conjunto de complejos supramoleculares, por así decirlo, o un nivel más allá de este, es el nivel organular, ¿no? Y se diferencian, ¿por qué? Porque en el nivel organular yo ya voy a encontrar membranas, como lo puedo apreciar en la mitocondria o en los cloroplastos. Luego del nivel químico subcelular, aquí recién voy a hablar de un nivel biológico. Entonces, empiezo el nivel biológico hablando de una célula en sí, el nivel celular. El conjunto de células me va a dar un tejido, nivel tisular. El conjunto de tejidos me va a dar un órgano.
El conjunto de órganos me va a dar un sistema y finalmente el conjunto de sistemas. Y finalmente el nivel ecológico, vamos a tener una población que es el conjunto de individuos. Y el conjunto de estas poblaciones me van a dar una comunidad. La población es un conjunto de individuos de igual especie y este conjunto de poblaciones me va a dar una comunidad, diferentes especies. Y bueno, un poco más allá de una comunidad sería un ecosistema, donde tenemos tanto lo que viene a ser el biotopo como la biocenosis, seres bióticos y abióticos. El conjunto de diversos ecosistemas me va a dar una biosfera. Aquí en la imagen, por ejemplo, no solamente tenemos un ecosistema en la parte de arriba, ¿no? Sino también en el agua. Entonces tenemos un conjunto de ecosistemas. Y bueno, la ecosfera ya viene a ser la suma de todo. Otra característica de los seres vivos, bueno, aquí tenemos los tres niveles en sí, ¿no? Atómico, molecular, macromolecular, organular, bueno, aquí los tres niveles. Otra característica de los seres vivos es el movimiento. A ver, el movimiento comprende todos los movimientos dentro del organismo y los que sirven para desplazarse de un lugar a otro. Aquí, por ejemplo, hablamos de tres términos, ¿no? Hablamos de taxia, nastia y tropismo. Y de repente, siempre cuando estudiamos esta parte nos solemos confundir un poco. Por eso que lo he resaltado justo en negritas. La taxia vienen a ser los movimientos de desplazamiento. Como podemos ver en la imagen, los movimientos que están realizando con los flagelos. En el caso de la nastia, vienen a ser movimientos sin orientación frente a un estímulo. Por ejemplo, frente a un estímulo. Por ejemplo, aquí en la planta, si no me equivoco, se llama la planta mimosa. En esta planta está recibiendo un estímulo y reacciona, tiene un movimiento, pero no tiene orientación. En cambio, en el tropismo, ese movimiento ante un determinado estímulo, que por ejemplo puede ser la luz, sí tiene orientación, como por ejemplo lo hacen los girasoles. Los girasoles sí se mueven con respecto a dónde va la luz solar. En cambio, en la nastia no. Entonces, en movimiento tenemos taxia, nastia y tropismo. Listo. Otras características son la irritabilidad y la coordinación, que viene a ser la capacidad que tienen los seres vivos para responder ante estímulos, ¿no? Si vienen de su medio externo, hablamos de irritabilidad. Por ejemplo, aquí está relacionado con el sistema nervioso, ¿no? La irritabilidad. O el medio interno, como por ejemplo los cambios que realiza el sistema endocrino, ¿no? Ante ciertos estímulos. El crecimiento viene a ser el resultado no solamente del aumento del número, sino del volumen celular. Y aquí pongo IO porque en el caso de los organismos unicelulares, ellos solamente aumentan por volumen. En cambio, los organismos pluricelulares se aumentan por número y por volumen. La adaptación es cuando los seres vivos tienen la facultad de desarrollar, durante un tiempo determinado, propiedades estructurales o funcionales que les permitan subsistir, pero eso, sobre todo durante un tiempo determinado. Otra característica es la reproducción. Conocemos que la reproducción tiene como finalidad producir nuevos individuos de la misma especie, ¿no? Y hablamos de dos tipos, una reproducción asexual y una reproducción sexual. Una reproducción asexual es cuando participa un solo progenitor, no hay participación de gametos y los descendientes son idénticos. Por ejemplo, aquí vemos la fisión binaria de la euglena. Y por otro lado, la reproducción sexual, aquí sí tiene una participación de uno o dos gametos, uno o dos progenitores, hay participación de gametos, y los descendientes sí tienen variabilidad genética. Exacto, exacto, sí, como las planarias. Puede ser también un tema
un tema de las clases, la reproducción, porque la verdad es que hay muchos tipos de reproducción asexual y sexual. Hay bastantes tipos, aunque no suelen preguntarlos mucho en admisión, pero como les digo, esta es una introducción así súper rápida. A ver, continuamos entonces. Listo. Y cuando hablamos de metabolismo, se refiere a todas las reacciones químicas que se encargan de sintetizar o degradar energía. Y hablamos de dos términos, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son reacciones endergónicas, es decir, reacciones que requieren energía, que absorben energía, necesitan energía para realizar la síntesis, ¿no? De moléculas complejas, sintetiza moléculas complejas a partir de moléculas simples. Y cuando hablamos del anabolismo, recordamos el proceso de la fotosíntesis, ¿no? En este caso, la energía sería la luz solar y eh, por otro lado, en el catabolismo, vienen a ser las reacciones exergónicas, es decir, que liberan energía, y se encargan de degradar moléculas complejas a moléculas simples. Y aquí, por ejemplo, tenemos la respiración celular, donde obtenemos ATP. Entonces aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de metabolismo. Aquí en el anabolismo, el cloroplasto sintetiza la glucosa, y bueno, en el catabolismo aquí se degrada la glucosa, ¿no? En varios procesos. En este caso sería la glucólisis. Bueno, la homeostasis viene a ser la capacidad de mantener estables las condiciones internas del organismo. Acá también podemos hablar de pH. Por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal se da por el proceso de sudoración, ¿no? O sea, el cuerpo trata de mantener un equilibrio. Entonces, aquí me hacen una pregunta, a ver. Sí, homeostasis es igual a equilibrio, Michael. Sí, muy bien. Homeostasis es igual a equilibrio. Por ejemplo, en la universidad hablamos mucho de pH y nos podemos pasar el ciclo entero hablando de pH, ¿no? El potencial de hidrógeno. Pero bueno, en simples palabras, es mantener estable el organismo. Entonces, bajo estas características que hemos visto antes, nosotros podemos decir qué organismos son seres vivos, ¿no? Seres vivos son las bacterias, seres vivos son las algas, seres vivos son los protozoarios, seres vivos son los hongos o levaduras, seres vivos son las plantas y son los animales. Y los organismos que no son seres vivos son, por ejemplo, los virus, ¿no? Nosotros pusimos los virus en la categoría de complejos supramoleculares, porque solamente son un conjunto de proteínas y ácidos nucleicos. Pueden ver aquí en la imagen. Bueno, ahora, cuando hablamos de divisiones de la biología, tenemos diversos campos, diversos campos. Lo podemos clasificar según el organismo estudiado y según el aspecto estudiado. Según el organismo estudiado, hablamos de la botánica, que realiza el estudio de las plantas, la zoología, que estudia los animales, y aquí sí tenemos una lista larga, ¿no? Por ejemplo, la ictiología se encarga del estudio de los peces, la herpetología se encarga del estudio de los reptiles, ornitología de las aves, entomología de los insectos, malacología de los moluscos. Y tengo una pregunta, creo. Exacto, sí, los virus sí necesitan necesariamente, son parásitos, por así decirlo, necesitan de un hospedador para poder sobrevivir. Ujú. Solos no lo pueden hacer. Y bueno, según el organismo estudiado tenemos, por ejemplo, estas ciencias, y la microbiología también estudia a los microorganismos, ¿no? Y se subdivide en varias categorías. El estudio de los hongos se encarga de la micología, el estudio de los protozoos, la protozoología, de las bacterias, la bacteriología, y de los virus, la virología. Mencionar que la segunda clase va a ser de bioquímica, y la tercera, ahí recién vamos a hablar sobre los virus. Las preguntas más, por así decirlo, típicas de los exámenes de admisión es hablar de VIH, y bueno, asumo que también
van a entrar preguntas un montón sobre los coronavirus, ¿no? Así que también vamos a verlos de aquí a 2 semanas. Parásitos intracelulares obligados. Sí, Alexandra. Ujú. Y bueno, según el aspecto estudiado, aquí sí tenemos una lista también larga. Lo que quiero que se acuerden es, por ejemplo, la bioquímica, que se encarga de estudiar las reacciones químicas en el organismo, los elementos, los compuestos químicos en los seres vivos. ¿Qué más? La taxonomía, que se encarga del estudio de la clasificación, identificación de los seres vivos. La etología, el comportamiento de los animales. La ecología, que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su medio. La genética, la biofísica. La biofísica estudia las relaciones energéticas, las que hemos visto antes como anabolismo y catabolismo. Pero bueno, esas son las principales. Sobre todo la bioquímica, porque la bioquímica se la van a encontrar en todos lados. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el método científico. Y esto sí es bastante importante porque digamos de que ahora hay bastante desinformación. Hay bastantes especulaciones sobre diversos temas, como por ejemplo el dióxido de cloro, eh, bueno, diversos en fin, que de repente, como les digo, son especulaciones, pero que no se ha que no tienen un método científico, ¿no? No han pasado por ciertos pasos para corroborar su veracidad. Teorías no, en esta oportunidad no. Teorías de la vida no, más adelante lo voy a pasar a explicar. Ujú. En cuestión de método científico, bueno, el método científico son ese conjunto de procedimientos lógicos y ordenados que se siguen en una investigación. Y el método científico distingue la ciencia de otros campos de estudio. Consta de los siguientes pasos, que son hacer observaciones, formular hipótesis, someter a prueba esta hipótesis y llegar a las conclusiones. Vamos a verlo en este gráfico de acá. Por ejemplo, ahorita se están haciendo diversos estudios para vacunas contra el COVID-19, ¿no? Entonces, lo que se tiene que, lo que han hecho primero es la observación, ¿no? Primero plantear el problema, ver su realidad, ver el contexto, y esta observación tiene que ser exacta y objetiva. Esta observación tiene que ser exacta y objetiva. Luego de la observación, nosotros nosotros pasamos a realizar la hipótesis. La hipótesis viene a ser una posible respuesta al problema. Y bajo esta respuesta lo vamos a pasar a comprobarla, ¿no? Donde nosotros comprobamos esta hipótesis es en la experimentación. Y en la experimentación yo voy a tener dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. ¿Y cuál es el grupo que me va a dar, digamos, este cambio, donde yo voy a poder apreciar el cambio, donde voy a obtener mi respuesta? Es gracias al grupo experimental, porque este va a contener el factor variable. Y bueno, luego de la experimentación paso a los resultados y conclusiones. Y aquí, de acuerdo a esos resultados y conclusiones, hablamos también de teorías y leyes, ¿no? Una teoría es aquella proposición que se puede cambiar. En cambio, una ley, estas son universales y no cambian eh, en el tiempo. Y bueno, esto vino sí, me hablan en el chat ahorita. Horas. Bueno, sí, Michael. Bueno, esta fue una introducción, chicos, de verdad, súper rápida de la biología. Lo que quiero que se quede muy claro son los pasos del método científico, que es lo que suele venir en exámenes de admisión, así como también las características de los seres vivos, ¿no? O sea, te ponen una proposición y te preguntan qué característica de los seres vivos está hablando.
Vamos a ver algunas preguntas de admisión. Y para realizar esto, requeriría de su participación, por favor. En esa oportunidad, sí nos va a alcanzar el tiempo. Sí nos va a alcanzar el tiempo, José. Entonces no vamos a volver a entrar al link. En el caso, ahorita, como les digo, es una introducción. En el caso de la próxima semana que es bioquímica, ahí sí estoy un poco preocupada, porque son muchos aspectos que tenemos que ver con respecto a los glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos. Son bastantes. Entonces, sí, en esa oportunidad no. Van a permanecer en el mismo link. Listo. Entonces, vamos a pasar a las preguntas de admisión. Aunque parezca simple la teoría, la verdad es que sí la suelen preguntar. Listo. A ver. Alicia es costurera y está confeccionando un vestido para su hija, y accidentalmente se pinchó el dedo con un alfiler. Ella retiró el dedo inmediatamente de manera involuntaria. ¿Qué característica de los seres vivos se evidencia en este caso? Mutabilidad. Estabilidad. Irritabilidad. Josué dice A, Tatiana dice A, José Toribio dice A, Michael dice A. Irritabilidad y... Exacto, chicos, muy bien. Irritabilidad. La irritabilidad y la conductividad son características de los seres vivos que permiten responder a los estímulos. Habíamos mencionado, ¿no?, la irritabilidad que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, en este caso se pinchó el dedo y lo retiró inmediatamente. Entonces, es una respuesta ante un estímulo. Vamos con la siguiente pregunta. Listo. Los seres vivos son sistemas bioquímicos energéticos que captan y eliminan algún tipo de materia y energía, desarrollándose un flujo constante y equilibrado, proporcionándole estabilidad. Los colibríes obtienen materia y energía del néctar de las flores para actividades como el vuelo. ¿Qué característica de los seres vivos se está mencionando? Homeostasis. Metabolismo. 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 A ver, José Miguel dice B. A. Michael dice B, Nayeli dice B, Josué dice B. A ver, vamos a ver la respuesta, chicos. Y la respuesta va a ser la clave B. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas con el objetivo de producir energía, ¿no? ATP. Entonces, en este caso, están hablando aquí, ¿no? Los seres vivos son sistemas bioquímicos energéticos que captan y eliminan algún tipo de materia y energía. Aquí, por ejemplo, están hablando de que los colibríes obtienen la materia y energía para desarrollar este vuelo. Entonces, debe ser metabolismo porque para realizar esta acción requiere de energía. Entonces, sí, la clave vendría a ser la B. Siguiente pregunta. Respecto a la pregunta anterior, la planta al fabricar el néctar estaría realizando el proceso de, y el colibrí un proceso de tipo, al utilizar la glucosa contenida en el néctar como fuente de energía. Mire, aquí fácilmente, cuando dice utilizar la glucosa, que el colibrí utiliza la glucosa para obtener energía, estamos hablando de glucólisis. Y cuando hablamos de lisis, es degradación, ¿no? A ver, ¿qué dicen los... La D. Dedo. La D. Anabólico, catabólico. Taleshka dice D, Axel dice D, Yulei dice D. Ok, vamos a ver la clave. Exacto. El anabolismo es un proceso de síntesis, ¿no? Y el catabolismo viene a ser, se evidencia, ¿no?, en la degradación de la glucosa para liberar energía. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué nivel de organización de la materia se ubicaría la Vibrio cholerae y la sangre respectivamente? Avión. La
¿Ves? A ver, dicen B, C, Supramolecular A. celular. Francisco dice A, José dice A, Lucía dice A. Muy bien, chicos. La respuesta es la clave A, ya que este organismo es una bacteria y por lo tanto es un organismo unicelular y la sangre es una variedad de tejido conectivo. Eso ya lo van a ver en el curso de anatomía, si no me equivoco. Pero muy bien, chicos, de los que contestaron la clave A. Vamos con la siguiente pregunta, aquí. Estas preguntas, chicos, son sacadas de exámenes de la pre, así que vamos a ver otra. El almidón es degradado por la alfa-amilasa y se obtienen productos como la maltosa, la cual es degradada por la enzima maltasa para la obtención de glucosa, que es interiorizado en las células gracias a la acción de la hormona insulina. ¿Qué rama de la biología está relacionada con el párrafo anterior? Bioquímica. Bioquímica. Es que lo que vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Bioquímica. Bioquímica, todo lo relacionado con las reacciones hechas por enzimas, sí. Definitivamente bioquímica, esa sí. Muy bien, la bioquímica. Otra pregunta. La organización se muestra en la siguiente figura, y me parece que yo la coloqué en las diapositivas anteriores. Avión. Complejo supramolecular, macromolecular, celular, molecular u organular. Acá tenemos unos cromosomas. Muy bien, clave A, complejo supramolecular, ADN más histonas. La gráfica mostrada corresponde a un cromosoma que se constituye por la asociación del ADN más proteínas. A ver qué dicen en el chat. Ah, sí. Sí, chicos, no se preocupen porque estas diapositivas van a estar colgadas en el Classroom. No te preocupes, Michael. Sí, estas diapositivas van a estar colgadas en el Classroom. Y voy a ver si es que también les agrego un poco más de preguntas con respecto al tema. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Me parece que hay otra. Listo, aquí. Determina la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Los pluricelulares crecen solo aumentando el tamaño celular? ¿La fotosíntesis es un ejemplo de catabolismo en los vegetales? ¿El tejido nervioso es un objeto de estudio de la histología? ¿Los ribosomas son un ejemplo de los complejos supramoleculares? A ver qué me dicen. Tatiana, en esta oportunidad solamente vamos a usar este link. Sí. La próxima semana es muy probable que sí volvamos a entrar al link, pero en esto no. Clave C dice la mayoría. A ver, vamos a ver. Excelente, chicos, clave C. ¿Por qué? Porque los organismos pluricelulares, como les mencioné, crecen aumentando tanto el número como la masa celular. La fotosíntesis es un ejemplo no de catabolismo, de anabolismo. El tejido nervioso es un objeto de estudio de la histología, no, la histología estudia los tejidos. Y los ribosomas, también lo había colocado una imagen en la diapositiva anterior, los ribosomas son un ejemplo de complejos supramoleculares. Eso es verdadero. Muy bien. Y finalmente, la última pregunta. Víctor se encuentra estudiando a un organismo con el objetivo de determinar si se trata o no de una nueva especie. Y acá le ponen un montón de floro y al final te ponen. Por lo que decide evaluar el ADN. ¿En qué etapa del método científico se encuentra Víctor? Pasado. Presentación. Bien, chicos, la mayoría dice la clave C, experimentación. Claro, aquí dice por lo que decide evaluar, o sea que ya va a evaluar, ya va a hacer, ya va a entrar, digamos, al laboratorio a realizar, a tratar de responder esta hipótesis, ¿no? A tratar de responder este problema. Entonces, se encuentra en la etapa de experimentación
para demostrar si se trata de una nueva especie. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo. De verdad, hemos corrido ahorita con el tiempo. Sí, no se preocupen, chicos. La verdad es que el día de hoy ha sido una introducción súper, súper rápida. Si la próxima semana sí traten de estar puntuales. La próxima semana traten de estar puntuales, chicos. Empezamos 6 y 5, como les dije, y es muy probable que volvamos a ingresar al link. ¿Sí? Así que la próxima semana los espero con el tema de bioquímica. Sí, sí, chicos. Ahorita creo que, bueno, tienen clase creo más tarde, a las 7, así que tienen un tiempo libre por el momento. Entonces sería todo, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, gracias.